Estamos en Notimundo Estelar con María del Carmen Álvarez y Fausto Yepes. Y luego de que el presidente Daniel Noboa dispusiera la extinción y liquidación de la empresa coordinadora de empresas públicas EMCO, la entidad se ha pronunciado y aseguró que este proceso se llevará a cabo con responsabilidad y transparencia. Pero ¿esto es realmente viable? Lo vamos a revisar en nuestra siguiente entrevista. Esta es la entrevista de Fausto Yepes. Hoy con... Estamos ya en contacto este momento con el doctor Jorge Benavides, presidente de la empresa coordinadora de empresas públicas EMCO, para hablar sobre este pedido, ya esta disposición que ha dado el presidente Daniel Noboa de extinguir la EMCO. ¿Es o no viable? Seguramente tendrá que ser viable de acuerdo a la disposición. Doctor Benavides, gracias por estar con nosotros. Fausto Yepes le saluda, bienvenido. Buenas noches, Fausto. Gracias por la invitación. Un cordial saludo a las personas que siguen esta entrevista. En efecto, es una potestad que tiene el presidente de la República que por medio de decreto ejecutivo se pueden crear, se pueden escindir o se pueden extinguir entidades públicas, y en el caso de las empresas públicas no es la excepción. Una empresa pública de la función ejecutiva nace por medio de un decreto ejecutivo y el mecanismo de su disolución y posterior liquidación es precisamente un decreto ejecutivo. Importante para que... Entonces, lo que dispone el decreto ejecutivo es preparar un informe técnico jurídico para llevar adelante el proceso de disolución y posterior liquidación de la empresa coordinadora de empresas públicas. Antes de entrar un poco en materia de lo que sería esta disolución de la empresa coordinadora de empresas públicas, y para quienes nos escuchan en este momento que entiendan un poco a qué empresas estatales cobija la EMCO, ¿cuántas son? Son 12 empresas públicas, 7 de sectores estratégicos, 5 de sectores no estratégicos, y adicionalmente existe EMCO como una empresa pública más, pero básicamente encargada de la coordinación. Puntual respecto a lo que usted señala, Fausto, es importante aclarar a la ciudadanía de que la figura del presidente del directorio de las empresas públicas es independiente de EMCO como empresa pública encargada de coordinar y preparar aquellos elementos técnicos y documentos que suben posteriormente a ser discutidos en directorio. Los directorios están conformados por el presidente del directorio, por el ministro del área encargada y un delegado de Presidencia de la República, que generalmente suele ser el secretario de Planificación, dependiendo de los temas que se discutan. Entonces, la creación como la disolución de la empresa pública se hace por medio de decreto ejecutivo, pero ya lo que supone la presidencia del directorio supondría una reforma a la ley orgánica de empresas públicas, y eso se tendría que tramitar por medio de la Asamblea Nacional. Es decir, que en principio no será un tema tampoco tan ágil, tan inmediato esta disolución de la EMCO. Sí, porque son dos temas diferentes. Reiterar, o sea, hay una empresa coordinadora de empresas públicas que tiene un gerente general, y esta es una entidad que tiene 58 funcionarios que básicamente se encargan de la elaboración de informes técnicos que después permiten ser discutidos en el directorio. Se obtienen conformidades de los distintos integrantes de los directorios. ¿De qué se encarga EMCO como empresa pública? Es de la coordinación, de ayudar con estos elementos que permiten dar seguimiento al efectivo cumplimiento de los planes de negocios estratégicos y presupuestarios establecidos por cada uno de los gerentes generales. Se llama también presidente del directorio de todas las empresas públicas, lo que está creado en la Ley Orgánica de Empresas Públicas, pero como señalo, la figura tal de la presidencia del directorio, su disolución, dejar de tener existencia, supondría ya una reforma a la ley, no solamente un decreto ejecutivo, que es el que crea EMCO, y se creó en el año 2015 EMCO como empresa coordinadora de las empresas públicas. Claramente no será un tema tan inmediato, por lo menos en cuanto a las reformas legales. Ahora, ¿cuál sería el impacto ya en cada una de las empresas públicas? Entendiendo por empresas públicas, igual, nuevamente, para que todos quienes nos escuchan, empresas públicas como la CNT, como Flopec, como Petroecuador, como Selex, Enel, entre otras de las empresas públicas, se menciona algunas de los sectores estratégicos. Pero, ¿cuál sería el efecto de no tener esta suerte de coordinación superior que de alguna forma
vigilaba o coordinaba los planes de negocios o el funcionamiento en sí de las empresas públicas. ¿Esto sería una forma de descentralizar estas operaciones o esto complicaría de alguna forma también la operación, el funcionamiento de cada una de las empresas por sí solas? Bueno, como señalábamos, por normativa el Estado tiene una preeminencia en los sectores estratégicos. Se encarga de la administración, de la regulación, el control y la gestión. Y para el tema de la gestión, precisamente la normativa crea la figura de las distintas empresas públicas, que tienen como fin gestionar el sector estratégico y la provisión de servicios públicos. La función de EMCO institucional era precisamente la coordinación para establecer directrices que se puedan aplicar de cara a todos los procedimientos que se llevan a cabo en las distintas empresas públicas. Pero reitero, es una facultad del presidente de la República mantener o no una empresa pública. Obviamente, la disposición dada en el decreto ejecutivo es que se haga el estudio técnico jurídico para avanzar con el proceso de disolución. Ello también hay que dejar en claro, supone que mientras exista EMCO continuará con sus funciones. Ahora mismo lo que nos corresponde es aprobación de los terceros trimestres que corresponde a las empresas públicas, así como la aprobación de planes de negocio, planes estratégicos y los presupuestos prorrogados para el año 2024. Entonces es un proceso que supone algunas fases. La primera fase, el informe que debe presentar EMCO, que subirá a la Presidencia de la República para que sobre la base de ese informe motivado técnica, jurídicamente, se tome ya la decisión de vía un decreto ejecutivo, ya la disolución y posterior liquidación de la empresa. Luego, esas facultades que tiene actualmente EMCO tienen que pasar a otra entidad pública. Cuando hay una escisión o hay una disolución de una entidad pública, esas competencias por normativa corresponde que sean entregadas a otra entidad pública. Y obviamente también el personal, los funcionarios, se harán las evaluaciones correspondientes. Se establece un proceso de liquidación que finalmente establece activos, pasivos y el cierre final de la empresa pública es por medio de una escritura pública. Ahora bien, creo que es importante también establecer ciertos riesgos que podría haber en el manejo individual de cada una de las empresas públicas. Me refiero a cada una de las gerencias de por sí. Tomando en cuenta, por ejemplo, que ha habido problemas con CNT, con CNEL, con CELEC, entre otras, respecto, por ejemplo, de los contratos colectivos. Algo que ha sido vigilado desde la EMCO. Más adelante, si es que se da esta extinción, esto no podrá ser vigilado desde la EMCO, y uno de los riesgos que puede advertirse es que cada una de las empresas opere por sí sola y pues existan o se den ciertos excesos. Bueno, el marco normativo que regula todas las empresas públicas es la Ley Orgánica de Empresas Públicas y los decretos ejecutivos que las crean y establecen las atribuciones para cada una de esas empresas públicas. Y cada empresa pública tiene su propio gerente, que es el representante judicial y extrajudicial, y toma las decisiones en el marco de sus competencias. Hay distintos entes que hacen ya la función incluso de vigilar y controlar lo que le corresponde a las gerencias. ¿Cómo estaba el diseño normativo anterior? Era el ministro del ramo correspondiente el que presidía el directorio de cada una de estas empresas públicas. Como digo, se trata de diseños normativos, evidentemente son procesos que deben llevarse de acuerdo a la normativa, respetando cada una de las fases y obviamente con total transparencia y siempre velando también por los intereses nacionales, por supuesto. Ahora bien, la primera pregunta que hacíamos es si es viable, y evidentemente es viable, legalmente se puede, va a tomar algún tiempo. No obstante, la pregunta que le hago este momento es en función de su experiencia. ¿Es oportuno hacer esto en este momento, tomando en cuenta el corto tiempo de gobierno, ciertas prioridades que existen en las empresas públicas? Petroecuador, por ejemplo, se lega ahora mismo con la crisis eléctrica, CENEL también. ¿Es oportuno o quizá cree usted que esto va a tomar o va a entorpecer ciertas operaciones de cada una de las empresas, si bien siguen operando desde la EMCO hasta que no se ejecute la extinción? Creo que es un proceso que se puede dar en el marco de la normativa y como tal, los informes que deban ser presentados a Presidencia de la República deben estar adecuadamente fundamentados para en todo momento llevar a cabo los procesos en las fases que correspondan. Como digo, de un diseño normativo supone esta coordinación que se hace
a las distintas empresas públicas, pero también es una potestad presidencial y en ese sentido será clave los informes que precisamente establezcan las correspondientes recomendaciones y los informes técnicos para avanzar con este proceso. Hay que señalar que en todo caso EMCO se mantendrá activa en el marco de la normativa, aprobando todos los instrumentos de gestión para que las empresas públicas avancen. Dentro de este informe y las recomendaciones que ustedes presenten, de acuerdo al decreto ejecutivo, ¿deben ustedes también recomendar o sugerir hacia qué entidad o de qué forma se pueden trasladar las competencias actualmente en manos de la EMCO? Sí, es importante lo que señala Fausto, justamente para nuevamente recordar el decreto ejecutivo. Señala precisamente que se haga este informe para ver los procedimientos para canalizar el tema de la disolución y posterior liquidación de la empresa coordinadora de empresas públicas. Y en efecto, en este primer momento precisamente se señalará aquellas entidades a quienes irían por normativa las competencias que actualmente ejerce EMCO. En estos momentos, incluso ya en una fase posterior, se tiene incluso ya la coordinación con otras entidades. Por ejemplo, cuando se habla de competencias de organismos y la planificación, estará la Secretaría de Planificación, y en su momento incluso ya de cara a una potencial, a una posterior, digamos, disolución, incluso el tema de liquidación que se deba hacer, desvinculaciones y procesos tendrán afectación presupuestaria y por tanto también la participación del Ministerio de Economía y Finanzas. Creo que todos los diseños normativos son discutibles de cara siempre a mejorar los procesos de las empresas públicas. Hoy, como está diseñado, existe la empresa coordinadora encargada justamente de la coordinación y el manejo de un buen gobierno corporativo, pero esas atribuciones tendrían que ir a otra entidad pública y probablemente todas estas coordinaciones tendrán que estar debidamente establecidas posteriormente en la normativa. Y una de las opciones es Semplades, según nos ha dicho. Jorge, nada más para... no tanto, Fausto, que sí, se le otorgue a Semplades esa atribución, sino que en un trabajo coordinado en el proceso ya de disolución de la EMCO tendría que ser a qué entidades del sector público pasarían las competencias que dejaría de tener la EMCO una vez que se proceda a su disolución. Interesante. Jorge, no quiero dejar de preguntarle algo y es principalmente sobre el estado de las empresas públicas. Sabemos la situación de ACELEC. El tema de los contratos colectivos ha sido un tema polémico durante los últimos meses, si no ya el último año, lo que ha ocurrido con con miles de trabajadores que se han acogido a los contratos colectivos, lo que ha implicado un egreso millonario por parte de las empresas ACELEC, CNEL, CNT, por ejemplo. Y de esta última me quiero referir de acuerdo a las cifras de los boletines de la propia CNT. Es la única empresa de telecomunicaciones que, estando en un negocio que es hasta ahora rentable, pierde. ¿Cuál es la situación real de CNT? Bueno, se estableció ya en el último directorio una serie de directrices precisamente para mejorar el tema de la empresa. Concretamente se estableció que se estudien las 7 líneas de negocio que actualmente tiene CNT para ver la viabilidad económica de esta empresa y por supuesto también analizar el tema de la situación y los pasivos laborales. Actualmente se nos informó por parte de la gerencia de CNT que están en las negociaciones del contrato colectivo y es importante que todos esos contratos colectivos obviamente se enmarquen dentro de la normativa y analicen también la situación real de las empresas públicas y también obviamente las observaciones que se ha hecho en directorio y se ha comunicado también a los entes respectivos el tema del uso inadecuado de acciones constitucionales para, por ejemplo, proceder a cambios de régimen de los funcionarios de las empresas públicas. Hay decisiones enmarcadas dentro de la normativa y que ya se solicita medidas puntuales sobre ciertos temas a cada uno de los gerentes y en este caso en el de CNT, que también advertir que si bien estaba teniendo una situación muy complicada en términos económicos los años previos, para este 2023 mostraría una ligera recuperación.
Es un contexto complejo y se van asumiendo las medidas como directorio de lo que es competencia de EMCO para el cumplimiento de las metas. Y obviamente siempre haciendo las observaciones correspondientes a los gerentes generales, que son los representantes judiciales, extrajudiciales y los encargados de tomar las mejores decisiones para el buen manejo corporativo de la empresa. Importante también dar el seguimiento a lo que ocurre con las empresas públicas. Jorge, nuevamente, gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias a usted, Fausto. Buenas noches. Gracias, buenas noches. Ha sido el doctor Jorge Benavides, presidente de la empresa coordinadora, del directorio de empresa coordinadora de empresas públicas EMCO, hablando sobre la extinción de EMCO, una disposición que ha dado el presidente Daniel Noboa a través del decreto ejecutivo. ¿Es o no viable? Nos ha dicho Jorge Benavides que es viable, es posible, harán los informes necesarios, las recomendaciones necesarias. No obstante, se requerirá también de una reforma en la Asamblea Nacional, reformas a la ley para poder dar viabilidad y evidentemente también las competencias que actualmente están en manos de la EMCO, trasladarlas a otra u otras instituciones. Eso es parte de este proceso de extinción de la empresa coordinadora de empresas públicas. Esto es Notimundo Estelar, siempre bien informados. Noticias, entrevistas, análisis e información inmediata. Notimundo Estelar regresa enseguida. Somos tu mundo.